Gracias. Me da mucho gusto saludarles a todas y a todos. Saludo al alcalde de Cadereyta, Cosme Leal. Muchas gracias, alcalde. A nuestro presidente del PAN en Nuevo León. Muchas gracias también por estar aquí. A nuestro alcalde de Bravo, Edgar Cantú. Aquí, hasta usted, por acá. Muchas gracias. Y obviamente, todos los que han hablado, voy a tratar de irles contestando a cada uno a la medida de mis posibilidades. Primero decirles que estoy aquí en un día muy importante. Hoy inicia la COP28 y bueno, yo he participado al menos en unas 10 COPs a nivel mundial y soy una convencida del respeto y el cuidado del medio ambiente como concepto de vida. O sea, quizá dos temas son los que más me apasionan como ingeniera. Uno es el tema de la energía y otro es el tema del agua. Y son dos temas claves para la vida humana. Antonio Guterres dijo hace unos días antes de que empezara esta COP que hemos acabado la era del cambio climático y hemos pasado a la era de la ebullición del planeta. Lo que vamos a vivir los próximos años es catastrófico, es impensable. Y pareciera que a los políticos no les importa lo que está pasando. El huracán categoría 5 es el primer huracán en la historia que se tiene registro en el Pacífico. Y pareciera que no pasó nada. Arrasó Acapulco. Yo estuve ahí. Yo caminé a Acapulco 2 días después del huracán. De hecho, estamos trabajando en Coyuca de Benítez. Por cierto, está aquí el equipo de básquetbol que en la noche lo voy a ver, de Coyuca, porque no iban a venir los jóvenes, producto del desastre ambiental. Y no tiene idea del desastre ambiental, mi querido Ernesto. Fue una cosa que yo no entendía qué había pasado, pero afuera de Hyatt había un árbol precioso. Tiene un nombre, no recuerdo ahorita esa especie. Y hace cuenta que alguien lo secó, lo arrancó y parecía una rama sobre la calle. Y tengo fotos. Parece que fue tal la velocidad del viento que quemó todo. O sea, quemó la naturaleza a una velocidad increíble. Y todavía no se ha hablado del desastre ambiental de Acapulco. Se ha hablado del desastre humanitario, pero se pelaron los cerros. Ese Acapulco que conociste lleno de naturaleza no existe más. Está devastado y todo el camino hacia Coyuca está devastado y los árboles están sobre las calles. Bueno, ya levantamos una buena cantidad en Coyuca, pero sigue habiendo muchísima naturaleza muerta en el suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el año 2023 va a pasar a la historia como el año más caliente en la historia de la humanidad. Ya no hay vuelta de hoja. Hasta ahora. O sea que si tuvieron calor, disfrútenlo, porque va a ser su verano más cálido que van a tener en los próximos años. La sequía que está viviendo el norte del país no tiene precedente en muchas décadas. Zacatecas va a levantar el 20% del frijol. La presa de la Boquilla trae 38% de capacidad. Pues el cuchillo, ya lo vieron, no sé en cuánto anda el cuchillo, pero parece que 20-30% por el estilo, porque llevamos 3 años consecutivos de sequía. Entonces, hoy se inaugura la COP, no he podido seguir en tiempo real los discursos, por obvias razones de trabajo, pero de lo que he escuchado es que estamos en 1.5 grados, 1.4. Y lo que viene, pues o paramos en 1.5 o los desastres ambientales van a ser incalculables. Vi que el secretario de la ONU estuvo en la Antártida y pudo constatar el deshielo que está teniendo la Antártida, y ese deshielo, pues obviamente, o sea, la Antártida tiene un papel, enfría el planeta, y al no poderse enfriar el planeta y con la cantidad de emisiones a la naturaleza, pues la naturaleza está guardando calor en exceso
está deshielando la Antártida y esa agua va a ser la que genere pues, los huracanes desproporcionados que vamos a conocer en las próximas décadas. No es ciencia ficción, o sea, es lo real. Incendios forestales, sequías prolongadas, huracanes de categoría 5 es lo que vamos a vivir. ¿Cuál es el pretexto del gobierno mexicano? Que contaminamos poquito, ¿no? O sea, China contamina más, Estados Unidos contamina más, pero no es cierto. México es la economía número 15 y es la economía número 12 en materia de emisiones. Entonces no hay proporción entre lo que contaminamos y entre lo que producimos. Y en ese sentido, pues algo no estamos haciendo bien. A mí de las cosas que más me impresionaron cuando salí de mi pueblo era la cantidad de basura que los chilangos generaban. Yo en mi pueblo conocí dos cosas de basura, dos. Donde ponían el cloro, que era una botella verde, ese era el único, porque teníamos que poner cloro al agua, y la bolsa de Roma. Nada más. O sea, se compraba jabón en pasta, nos bañábamos con el jabón en pasta, todo se compraba al granel, todo se ponía en cucuruchos de periódico, ¿no? Y ese periódico lo usabas para encender el fuego, para echar las tortillas. No había basura, no existía el concepto de basura. El desperdicio orgánico se le daba a los pollos, a los puercos, producíamos leche, producíamos huevo. O sea, tenemos una vida bastante sostenible. La milpa, ¿no? Se sembraba calabaza, con eso el excremento de los borregos se le echaba a la milpa. Y yo crecí en esa cultura de sustentabilidad. Yo dejé de comprar un papel de baño en el Costco porque lo empacaban en cada uno y no soportaba tanto plástico. No soportaba. Es papel de baño, digo, pues no es. Entonces, pero ahora son 8. No dejan de usar plástico. No dejan de usar plástico. Pero ahí van. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Esas son las cosas que tenemos que normar, porque estamos acostumbrados a la cultura del desperdicio. Entonces, para empezar, yo no le llamo basura a la basura. Son residuos. Y los residuos se tienen que separar y la basura orgánica o el desecho orgánico se tiene que volver composta. Yo generaría gas metano o gas natural en lugar de producir electricidad porque es poco eficiente. Pero sí podías con eso tener gas natural bastante bien, y a lo mejor los municipios como ustedes podrían venderle a la gente gas barato, ahora sí, para que veas, con la basura, con el residuo orgánico, podrían tener ese gas para sus habitantes de escasos recursos económicos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una política ambiental. Hoy está destruida la política ambiental. Por supuesto que las áreas naturales protegidas, mi querido Ernesto, ¿para qué te cuento en qué acabaron? El presupuesto que hoy tienen es mínimo. La Conavio, que jugaba un papel importantísimo, el doctor Sarucán, la desmantelaron. Por supuesto que coincido con la doctora Emma, Patricia. ¿Dónde está? Nelly Correa. Es que Emma no llegó. Nelly Correa. Sí, es que... ¿Te anunciaron algo? No, Emma no llegó. O sea, coincido en la parte de la planeación del desarrollo. Voy a tener un pensamiento distinto a que los edificios altos son el problema. No. El problema es que nos hemos comido las zonas de recarga de los acuíferos y la gente no quiere edificios altos porque piensa que le va a faltar el agua. Entonces, pero lo peor que podemos seguir haciendo es seguir creciendo la mancha urbana. Primero, porque vamos a consumir más gasolina. Segundo, porque construir infraestructura peatonal y ciclista y transporte público tendría que ser la opción. Te voy a dar un dato que había estudiado con mucho detalle en la Ciudad de México. Si en la Ciudad de México arregláramos las banquetas, la gente caminaría trayectos de menos de 1 kilómetro. La gente no sale a caminar porque se caen
porque las banquetas están muy mal hechas. Si hiciéramos ciclovías, la gente haría trayectos de 1 a 10 kilómetros en bicicleta. Y si construyéramos transporte público, reduciríamos el 50% de uso de automóvil en viajes. Entonces la solución está en apostarle a caminar, a usar bicicleta y a usar transporte público para que la gente deje de usar el automóvil. Soy autora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y de la reforma constitucional en materia de movilidad, que permite construir, que tengamos una movilidad segura y sostenible, incluyente, igualitaria. Ahora, el problema fue que sacamos la Ley General de Movilidad, pero sin recursos, no sirve. Necesitamos ponerle dinero a la infraestructura ciclista, dinero a hacer banquetas, dinero a construir, a hacer transporte público. Por supuesto que, mi querida Selene, la crisis climática, pues tenemos que entrarle de lleno con todo. Yo nunca me imaginé que iban a ser capaces de destruir la selva maya. No lo puedo concebir. Por supuesto que no estoy en contra de un tren, pero sí donde lo hicieron. Entrar a la reserva de la biosfera de Calakmul me parece increíble. Porque no solo es el tren que van a hacer, quieren hacer desarrollos turísticos brutales, donde no sabemos qué vamos a hacer con la basura, con el agua, con los desechos. Y el mayor atractivo de Quintana Roo justamente era su naturaleza. Eso era lo que hacía que el turista fuera a Quintana Roo. He visto las pilas de acero que están enterrando de una manera brutal para hacer el tramo 5. Ahí estuve. Ese acero seguro se va a oxidar y ese acero va a contaminar los acuíferos de la península de Yucatán. Las consecuencias van a ser catastróficas porque ni siquiera hubo un estudio de impacto ambiental. No existió el estudio de impacto ambiental. Y si ya vas a hacer una obra, pues hazlo de acuerdo a la ley, cumple las mitigaciones. Entonces, pues obviamente, pues todo el tema de la crisis climática la tenemos que abordar en su dimensión. Y Jorge, pues obviamente está claro por dónde es el camino. México tiene toda la posibilidad de tener energías renovables, pero este gobierno no le entiende. No le entiende. O sea, cuando hablan de la intermitencia de las energías renovables, que son intermitentes, pues es no entender que tienen variabilidad en el voltaje, pero no son foquitos de Navidad que se apaguen y se prendan. O sea, tú puedes predecir perfectamente cuánto viento vas a tener, cuánto sol vas a tener, cuánta generación y el almacenamiento. Por supuesto que el almacenamiento es la clave para poder tener confiabilidad en las energías renovables. Les voy a dar un dato que les va a preocupar. Y yo no estoy tan segura si Tesla va a acabar aquí o no, si no le resuelven el tema del suministro eléctrico. Porque se dice muy fácil anunciar inversiones, pero miren, la capacidad instalada del país en materia energética es de 87 gigas. La real, la que producimos realmente, andamos en el orden de 56, porque nuestras plantas son de ciclo abierto, muchas de esas, muchas otras son viejas, y la generación real es de 56. El verano pasado tuvimos 53 gigas de demanda. O sea, estamos a un riesgo de que regiones del país se queden a oscuras por la demanda, porque no necesariamente donde hay disponibilidad es donde se demanda, porque las redes no están interconectadas. Y de aquí de una vez me voy a pasar a la propuesta que hicieron de generación distribuida. Por supuesto que coincido que hay que entrarle a la generación. ¿Quién me planteó de la generación distribuida? A ver, yo misma presenté una iniciativa, por lo menos para subirla a 1 mega. Sí. Por lo menos, ¿no? Pero yo coincido que habría que estudiar la red eléctrica y hay lugares donde nos da 8 megas, pues hay que generar, habrá lugares donde nos dé 2, ¿no? Por el tipo de red eléctrica que tenemos y su capacidad, y habrá lugares donde dé 16. Entramos pequeños, no estoy hablando de mandar la energía del norte al centro del país, pues ahí tendríamos que hacer una línea de corriente directa específica, como lo está haciendo Alemania con el norte de África, para resolver su problema de generación de energía limpia. Lo que se plantea hoy en la COP es dejar de usar combustibles fósiles. No hay vuelta de hoja.
Si queremos salvar al planeta, necesitamos dejar de generar energía eléctrica, y aquí sí coincido con el ingeniero, que tenemos que pasar a congelarlo, tenemos que pasar a usar el petróleo para la industria petroquímica. O sea, el petróleo es un bien tan valioso que me parece la peor estupidez quemarlo. Se llevó millones de años en nacer en la naturaleza, y como, ¿por qué quemar el petróleo? O sea, y además quemarlo para perder dinero. O sea, porque refinas y pierdes dinero. Sí creo que hay que modernizar a Pemex. Pemex hay que meterla más a la industria petroquímica, al hidrógeno blanco, que está en la naturaleza. Hay mucho hidrógeno en la naturaleza, a la geotermia, por ejemplo. O sea, Pemex podría ser un gran... Y yo he dicho que Pemex hay que cambiarle el nombre de Pemex a Emex, Energías Mexicanas. O sea, porque todas las empresas petroleras del mundo se están modernizando hacia energías renovables. Entonces, ¿por qué pensar que Pemex se tiene que quedar en el petróleo si de alguna manera el petróleo tiene que salir? Y para tranquilidad de Cadereyta, porque van a decir la refinería, pero más vale que lo pensemos, porque si no nos va a tocar la crisis. O sea, el petróleo va de salida, como refinería va de salida. O sea, el futuro de la energía es la energía eléctrica, y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. No hay vuelta de hoja. Eso está clarísimo, y entonces más le vale a Cadereyta que entienda qué tiene que hacer para modernizar y para que pueda tener empleos de otro tipo. Y eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que planearlo. Estas cosas se planean a largo plazo. No cuando un buen día le diga vamos a cerrar Cadereyta y qué vas a hacer con los empleos y qué vas a hacer con las empresas relacionadas a Cadereyta. Entonces el plan, alcalde, tienes que empezarlo a elaborar, cómo transformar a lo mejor Cadereyta en una industria petroquímica eficiente, no contaminante, que genere beneficios a los ciudadanos. Y me encanta meterme al tema del agua. Por supuesto que agua hay. Lo que hace falta en este país es una cabeza que entienda el ciclo del agua. Y el ciclo del agua es muy claro. El agua que ustedes tienen debe ser de una buena calidad. Y si separamos bastante bien agua residencial de agua industrial, pues esa agua la podríamos hasta potabilizar y almacenar. Digo, primero, o tratar, almacenar en esa presa que voy a ir, que ya está seca, y potabilizarla. Porque esa agua solo le vas a quitar la caca, que es muy fácil. ¿En serio? El tratamiento de agua es la cosa más sencilla, porque hay bacterias que se la comen, y el jabón. ¿Qué es lo que tiene el agua doméstica? La almacenas, la tratas, la potabilizas y la reusas. Y puede ser agua hasta de mejor calidad que algunos pozos, por ejemplo, que hay en Iztapalapa, en la Ciudad de México, que son pozos excesivamente contaminados y dificilísimos de tratar el agua. Obviamente, cuando la mezclas con residuos industriales, el problema se vuelve muy delicado. Y ya si no la quieres potabilizar, úsala para los mismos sanitarios. ¿Por qué usar agua limpia en un sanitario cuando está tan escaso? Pero ahí les va un dato. El campo consume 75% del agua. Por cada punto porcentual que le quitemos al campo, son 1,000 millones de metros cúbicos de agua disponible para el ser humano. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que invertir en la tecnificación del campo. Y si invertimos en la tecnificación del campo, podemos reducir hasta un 40% el consumo de agua del campo. Y analicen cuántos cientos de miles de millones de metros cúbicos tendríamos para las ciudades. Y entonces ya nadie se va a preocupar de tener un vecino que hizo 40 pisos porque hay agua suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que resolver el tema del agua y de la movilidad. Por eso la gente no quiere departamentos nuevos, porque piensa que son coches. Hay que empezar a construir edificios sin coches. Yo haría normas donde ya no se autorice un solo coche nuevo, y hay un montón de jóvenes que están dispuestos
a vivir sin coche. Mis 2 hijos no tienen coche. Mis 2 hijos o se mueven en bicicleta, o se mueven en transporte público, o se mueven en auto de taxi. Entonces, se abarata el costo de la vivienda para los jóvenes y cambiamos los hábitos. O sea, durante muchos años cumplías 18 años el hijo y le regalabas el coche. No, eso tiene que cambiar. Entonces, yo lo que diría es, la transición al coche eléctrico va a ser mucho más pronto de lo que se imagina. Porque las baterías están desarrollándose de otros mecanismos y el hidrógeno para mí va a ser la solución ideal. El auto eléctrico con batería de hidrógeno, para mí es... Y el autónomo. Es por ahí. Es por ahí. Yo sí sueño en un futuro donde yo no me conecte a la CFE y no vaya a la gasolinera. Ese es el futuro que yo sueño para mis nietos. Y creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Obviamente, Martín, tocaste un tema súper importante que es la eficiencia. Yo soy de la idea que las cuencas las tenemos que cuidar, que el manejo de cuenca es clave. ¿Y qué tendríamos que hacer en Nuevo León antes de pensar en traer agua del Pánuco, antes de desalinizar agua? Pues es volver mucho más eficiente el uso de energía y agua, de las dos. O sea, tiramos mucha energía. Hay que reforestar, hay que terracear. Eso pues, mejor los incas y los chinos lo saben. Ahora que fui a Los Santos de Jalisco, qué terror la cantidad de magueyes que están sembrando y qué daño ambiental le están haciendo al campo. Pareciera que no hay estrategias de política pública que se den cuenta que eso va a devastar todavía más al campo, y ahora ya bajó el precio del maguey porque hay exceso. Todo el mundo sembró maguey para el tequila y ahora hay un exceso de magueyes. Entonces, hay un concepto que los que les gusta seguir el medio ambiente en la COP que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Y muchas de estas cosas están en la misma naturaleza, simplemente las tenemos que aplicar. Pero obviamente para mí, primero haría más eficiente el uso del agua, primero taparía las fugas, primero invertiría en tecnificación del campo para quitar este pleito entre Nuevo León y Tamaulipas de que están tomando agua de Tamaulipas pero no les están regresando agua tratada. Ok, si no les quiere regresar el agua tratada, entonces darles dinero para que tecnifiquen el campo y hagan mucho más eficiente el agua que tienen, y entonces no te peleas con Coahuila porque Coahuila no te mandó agua. Y traemos un pleitazo por el agua, que puede ser el inicio. Lo que vieron ayer en el Congreso puede ser pecata minuta para lo que les puede venir en los próximos años en confrontación por el agua. Pues obviamente, Chantal, se puede respirar mejor aire, pero pues sí, no es por la vía de la refinación. Le han cambiado N veces, porque aquí han hablado de la gasolina, pero no han hablado del diésel que usa el transporte público. Y Nuevo León debería estar usando diésel de ultra bajo contenido de azufre, y los motores que usan los camiones que usan DUBA son motores muy eficientes. Y México está en una generación de motores viejos que los transportistas no cambian porque no hay diésel de bajo contenido de azufre. Entonces, no solo es la norma de gasolina, la norma de DUBA la pasaron del 18 al 25. Llevamos 7 años consumiendo muy mal combustible en gasolina y en diésel en nuestro país. Solamente Gina, todos queremos instituciones sólidas, fuertes. Es una tragedia la CRE. No sé si se acuerdan ustedes que su servidora reprobó a los candidatos por lo que es un ser. Sí. O sea, no reposaban porque tú eras. Era una cosa, no sabían qué era SENACE, no sabían qué era la CRE, o sea, vas a ser titular de la CRE, no sabían qué era la CRE, y salió, encontré esta definición
en Google, la CRE es un organismo, o sea, y el presidente los nombró, así como va a nombrar a la ministra de la Costa. Va a nombrar a una ministra a modo. Entonces, yo estoy completamente quedado de acuerdo en las subastas de energía. No sé si sepan que hoy CFE está perdiendo dinero porque está comprando energía cara. Y ya está construida y las plantas están construidas porque ahí les van los datos de generación. Un megawatt de energía limpia está costando 600 pesos ahorita. Un megawatt de energía producida con combustible, 2.400 pesos. No hay manera que CFE gane el dinero por esos costos. Va a perder. A CFE este gobierno la recibió con números verdes. Hoy tiene números rojos. Pemex traía broncas, hoy trae más broncas. Porque si no paramos de refinar, no vamos a resolver el problema. Y por último, pues obviamente también, si ya vamos a refinar, pues por lo menos darle mantenimiento. Y si tú ves el presupuesto de este año, le bajaron el costo para mantenimiento de las refinerías. Le bajaron dos cosas, a mantenimiento de refinerías y a exploración de Pemex. Entonces vamos a tener un año de muchos accidentes. ¿Cómo está el mantenimiento de la nuclear? Y no vamos a producir más petróleo, que es a donde podríamos estar ganando dinero, porque ni siquiera estamos explorando. Y Pilar, pues obviamente hay que darle continuidad a las buenas políticas. Yo como ingeniera tengo 3 principios para gobernar el próximo sexenio. Lo que esté bien se queda, lo que esté más o menos se mejora. Creo que los programas sociales se pueden mejorar. A los jóvenes, además de darles una beca, hay que darles habilidades digitales, hay que darles competencias laborales, hay que enseñarles un idioma, hay que enseñarles robótica, inteligencia artificial, porque son los trabajos del futuro. Yo también creo que Nuevo León puede seguir generando mejores trabajos, de mejor calidad, no trabajos mal pagados. O sea, yo sí traería empresas de tecnología en Nuevo León para que mejore el ingreso de las personas de Nuevo León. Para mí es por ahí. Entonces, los programas sociales se pueden mejorar si le damos a las personas la posibilidad de emprender, de salir adelante y no solo de recibir. O sea, los niños, qué bueno que reciban su beca, pero también sus vacunas y también hay escuelas de tiempo completo y tengamos posibilidades. Y lo que no esté bien se cambia. Lo que está mal se cambia y lo que está mal es seguir metiendo dinero a Pemex. Y eso se tiene que cambiar porque ese dinero se está dejando de usar en medio ambiente, en educación, en salud. O sea, no podemos seguir tirando 900,000 millones que ha tirado este gobierno en una petrolera que no da. Es como si tienes un hijo adicto a las apuestas. Pensar que le vas a dar dinero y lo va a ahorrar, pues está cañón, ¿no? O sea, a Pemex lo que le des se lo va a comer. Entonces, yo quisiera irme con un mensaje de esperanza, decir, ¿se puede resolver el tema del agua en Nuevo León? Por supuesto que se puede resolver. Nuevo León fue el número 1 en tratamiento de agua y en manejo de agua y drenaje. Lo ha dejado de ser. Han abandonado el sistema de agua, se ha vuelto más ineficiente, necesitan reducir muchas de las fugas que todavía tienen en el sistema, andan como del 40%, lo pueden bajar al 20%, cambiar sanitarios, o sea, pueden hacer muchas estrategias para hacer mucho más eficiente el uso del agua. Yo revisaría el agua que tiene la industria para que se trate más, para que se reuse más. Y por supuesto que el tema del medio ambiente se resuelve, pero alcalde, sí es importante que te juntes con un grupo de expertos, porque yo sí voy con una política energética muy agresiva en materia de combustibles fósiles, pero no de abandonar a los alcaldes que viven de ese tema. Entonces tendríamos que buscar cuál es el camino para Cadereyta. Creo que hay que encontrar cuál es la vocación de Cadereyta. No tengas miedo, o sea, si tienes un monstruo, pues ahí puedes traer industrias, puedes traer cosas relacionadas a la manufactura, a la industria 4.0 y puedes tener mucho mejores empleos si le trabajas en capital humano. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a hablar de concluir un proceso que han sido las refinerías, pero hay que empezar de nuevo con tiempo. Hay que empezar y ya, cuál es el camino de Cadereyta hacia la industria y no seguir
teniendo una industria que contamina y mata personas, porque la verdad es que la contaminación que se genera es muy delicada y muy grave. No sé cómo estuvo aquí la muerte por COVID, había que analizarla, pero en la Ciudad de México fue muy alta, porque la gente vive con los pulmones inflamados. Igual aquí. La gente, ¿no? Igual aquí. Igual. O sea, la gente no se da cuenta, pero tiene una inflamación crónica en los pulmones y los mata una Sí, neumonía. los mata. aquí 2 de cada 3 días están contaminados. Ok. O sea, en realidad lo permitible son 6 días al año que estamos bien. 6 días al año. 6 días. Sí. Nada más. En Reino Unido, por primera vez en la historia, se acaba de hacer la primera acta de defunción donde la muerte fue por contaminación. En Reino Unido. Obviamente, en México sería muy difícil reconocer que la gente fallece por la contaminación, pero por supuesto que hay enfermedades relacionadas a la contaminación, los científicos lo han determinado. Soy una apasionada del tema, soy una apasionada de las energías limpias, soy una apasionada del buen uso del agua, soy una apasionada de la economía circular y es por donde tenemos que caminar. Tenemos que cambiar la mentalidad de úsese y tírese. Tenemos que entrar con la industria, con los municipios, con las empresas, al no solo reducción, esto que hablamos del papel, que no haya plástico, todo lo que podamos quitar me preocupan mucho los empaques, o sea, últimamente a mi casa llegan cosas en unos empaques brutales, pero bueno, la reducción, el reciclado, la reparación, necesitamos regresar a la cultura de la reparación y a la cultura de la refabricación. Podemos empezar a refabricar un montón de productos, las lavadoras, por ejemplo, en lugar de tirarlas, les cambias el motor, les cambias el sistema de control y tienes una nueva lavadora. Hacia allá va el mundo, hacia allá va el planeta, hacia allá tenemos que trabajar si queremos dejarles a nuestros hijos un planeta mucho más sano. Una científica como Claudia va a seguir apostándole a los combustibles fósiles, porque yo la vi defenderlos en la Cámara de Diputados. Ella fue a defender el despacho de las energías sucias en primer término, se cambió la LIE, sí saben, ¿no? Por eso hoy se despachan primero las energías de CFE, las sucias, y por eso estamos pagando energía tan cara. Ella, pudiendo tener el conocimiento que tiene en materia de cambio climático, nunca se atrevió a decirle al presidente no. Una ingeniera como su servidora, tengan la certeza que sabe resolver los problemas que tiene el país. Muchas gracias. ¡Bravo!